Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Brutales. Soy Javier Bazán, emprendedor y host de este podcast. Estoy viajando por Latinoamérica en camper. En este minuto me encuentro en el noreste de Brasil. Creé Brutales para mantenerme conectado, inspirado y aprendiendo de otros emprendedores que considero que son brutales. Por lo que han hecho, por lo que están haciendo y también por lo que van a hacer en el futuro. Quiero adentrarme en sus entrañas, en las historias esas reales, auténticas, donde creo que están ocultos los aprendizajes más brutales. Así que primero que nada, bienvenido, te invito a buscar una tacita de café, servirte un vinito, abrir la cervecita y que te relajes y disfrutes de esta conversación. Bueno, queridos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Brutales. Estamos con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, súper bien. Gracias, Javier, aquí por la invitación. La verdad es que estoy muy contento. Bueno, Diego Morales es un especialista en revenue, en startups B2B, que ha estado detrás del crecimiento de varias startups en Latinoamérica, desde su rol de CRO, Chief Revenue Officer, hasta consultor, venture partner. Además pasó hace un rato ya, pero fue director de marketing de Startup Chile, todo un desafío ahí, el primer director de marketing de Startup Chile. Ha diseñado frameworks de revenue, ha estructurado equipos comerciales, tiene su Revenue Masterclass. Si lo que necesitas es escalar y crecer, Diego probablemente sea tu hombre. En Prey, una empresa de software de seguridad, ayudó a crecer a más de 6 millones de usuarios en 175 países. En WebDocs, un software de contrato, logró un crecimiento anual del 90%. Así que hoy día vamos a conversar todo sobre revenue, desde lo que hay que hacer al inicio de una startup y cómo consolidar una scale-up. Entonces, primero, Diego, Prey Anti-Theft. Fuiste VP of Marketing. ¿Cuántas Sí, personas había cuando sí. entraste y cuántas personas cuando saliste? Fui el primer empleado de Bray, de hecho. Fue saliendo de la universidad a Los Leones. Entré a trabajar con dos fundadores y me fui con más o menos unas 35 personas. ¿Cuánto crecieron en revenue en ese momento? Bastante, fíjate. Estábamos en $9,000 en MRR. En Monthly Recurring Revenue nos fuimos con 90,000 en MRR. WebDocs. ¿Cuántas personas había? WebDocs. Entré empleado número 21 y en Revenue éramos 5 y me fui con unos 56 personas, de las cuales yo tenía unos 23 acá como más. ¿Y cuánto crecieron en revenue en ese tiempo? Cercano de los $700,000 a los 3,2 millones de dólares en ARR. Startup Chile, marketing, director. ¿Cuántas startups habían pasado por el programa cuando entraste? Yo entré en la generación 11, fui el primer director de marketing del programa. Teníamos como unos 8,000 emprendedores que habían pasado por el programa. Esa época fue muy chora porque rompimos récord de postulaciones, 15,000 postulaciones. Bamboo Hack, te dedicaste a la consultoría, alguna startup icónica, algo que podáis mostrar ahí de los impactos de Bamboo Hack. Sí, Bamboo Hack fue una consultoría, un estudio muy boutique, muy bueno, que partí con Luke Ball, un compañero de Startup Chile, y asesoramos una empresa, y curiosamente WebDocs. Y nada, pues WebDocs era otra empresa, era un ILM, y pivoteó gracias a varios temas que vimos, y hoy día es otra cosa, es un monstruo. Edge Cowork, the founder, ¿no? Fui founder, sí. Este fue el primer/segundo emprendimiento como founder. Sí, armamos una cadena boutique de coworks con 3 socios, levantamos muy poco capital, unos $200,000, abrimos 3 sedes, 3 años brutales de emprendimiento. ¿Cuántos emprendedores pasaron por el Cowork? Eran como 50 y tantas empresas con más de ciento y tantas personas trabajando, entre empresas grandes, medianas y freelancers. Alcanzamos a tener 3 sedes en el Golf, en Providencia y en otro sector, y llegamos a abarcar empresas bien buenas. Trajimos a Chile, bueno, cuando vinieron a Chile se instaló Rappi con nosotros, Rappi abrió operaciones con nosotros, Gympass abrió operaciones con nosotros, Allied Capital, Club de Innovación, Lexco, que hoy día está muy, muy conocido. Entonces, claro, tuvimos como ahí un momento bien, bien bueno de crecimiento con empresas bien icónicas, pero muy boutique. Nos fue muy bien, atrajimos muchas y después llegó WeWork. Y WeWork no es boutique, entonces el crecimiento tuvo su competencia. De parte de la serie de WeWork. Fui parte de uno de muchos coworks que sufrieron la llegada de WeWork, este gran titán con una expansión muy agresiva, sí, pero fue un momento muy lindo. Ahí aprendí mucho de cómo emprender fuera del mundo de tecnología, en el mundo de la realidad, ¿no? En cosas más tradicionales. Oye, ¿y jugaste un rol en algún unicornio chileno? Betterfly, Notco.
Sí, fíjate, es curioso esto, porque en mi época de Edge Cowork, cuando tuvimos Alaya Capital, un fondo argentino que se instauró en Chile y hoy día tiene un managing partner acá, Claudio Barahona, que han invertido en muchas empresas. Una de ellas es Betterfly. Conocí a Eduardo de la Mayora ahí de pasillo, le comentaron, oye, habla con Diego, empezamos a conversar, nos juntamos y empecé como a asesorar en términos de marketing, muy entretenido. Esto es cuando Betterfly se llamaba Burn to Give, ¿ya? Era otra empresa, otro modelo de Sí, negocio estaban con un partiendo. propósito muy lindo, que sigue siendo el mismo propósito, que me encanta, de ayudar a personas en su camino de salud, ¿cierto? De ser mejores personas y cuidar su estilo de vida. Y ahí conocí a Eduardo, me metí a Burn to Give, pivoteó a Betterfly, y ahí estuve como más o menos un año asesorando a Jorge Fuente a armar el equipo de revenue de Betterfly. Fue una experiencia tremenda. Y muchos de estos traspasos de conocimientos que obtuve en los años anteriores, sobre todo en WebDocs, esto fue justo en la misma época de WebDocs, tuve la suerte también de tener mentores de compañías gigantes en Estados Unidos. Traspasé todo eso, así que muy choro, fue una participación externa, de nuevo como consultor, pero vi el crecimiento inicial de los equipos, así que fue un honor haber participado. Oye, Diego, partamos de un poquito más atrás, y ahora con un poquito más de calma. ¿Qué cresta es un Zero? Porque están los growth hackers, los chief marketing officers, los gerentes de ventas, gerentes comercial. ¿Qué es un chief revenue officer? Sí, una muy buena pregunta. De hecho, cada día más se empieza a entender más, pero todavía queda como eso de qué es. Mira, un Chief Revenue Officer, en realidad el nombre que nosotros conocemos es un gerente comercial, ¿ok? Es como el cargo que evoluciona. Y si lo comparamos con estos famosos CMOs o Growth Hackers, ¿no es cierto?, que viene de la era de Andrew Chen, perdón, de Anderson Horowitz, que escribió hace mucho tiempo un artículo que el nuevo VP, o sea, el líder de marketing es un Growth Hacker, y ahí se suma Sean Ellis con su famoso libro de Growth Hacking. Hubo un boom de gente que estaba metido en growth, ¿ya? Y growth hackers, VP of growth, y muchas áreas de compañía empezaron a crear estos sistemas de growth. Pero en paralelo, ¿ya? Nace todo este concepto de cómo llevar el growth, el revenue, ¿no es cierto?, como una ciencia. Y una ciencia con procesos, con hipótesis, con tasas de conversión y con empuje. Entonces, si pudiéramos hablar de los dos mundos, una gran diferencia es que growth es como a través de muchas experimentaciones, de todo estilo y parte desde el marketing, ¿no es cierto? El Chief Revenue Officer está mucho más enfocado no solo en marketing, en todos los aspectos de cómo crece una empresa, pero a través de un proceso más científico. Entonces, ese es como te diría que lo que hace y un Chief Revenue Officer efectivamente busca velar por el crecimiento de la empresa, si al final es eso. ¿Cómo tú, o qué más bien de tus primeros 15 años de vida, Diego, explican por qué terminaste dedicándote a esto? Yo soy un bicho curioso porque viví en 7 países, yo soy hijo diplomático, vengo como del tercer, yo soy el third world child, como dicen por ahí, hablo varios idiomas, pero no sé dónde vengo, no sé para dónde voy, entonces a mí me dijeron por ahí, estudia ingeniería comercial, te va a ir bien. Dije, ya, bueno, me gustaba economía, me iba bien en cuarto medio, me fue bastante bien en economía, entré a estudiar ingeniería comercial, fue un balazo, o sea, fue un batazo, mejor dicho. Me costó mucho la universidad, fue un proceso muy intensivo. Y salí y entré al mundo del emprendimiento y desde entonces he estado en el mundo del emprendimiento, sigo como que batallando, ¿no es cierto? Porque esto siempre es un mar cuesta arriba, un mar con olas y montañas cuesta arriba. Entonces, los últimos 15 años te diría que en el fondo me he ido formando, aprendiendo un poco solo de porrazos, ¿no es cierto? De momentos que no son fáciles. Y por supuesto con una comunidad, con personas que te van ayudando. ¿En qué países viviste siendo hijo diplomático? Yo nací en Francia y a los 6 meses trasladaron a mi familia de vuelta a Chile. Estuve 2 años acá, después me fui 5 años al África. Estuve 3 años viviendo en Sudáfrica, estuve 2 años viviendo en Kenia. Una experiencia brutal, ¿ya? ¿Cómo se llama este podcast? Me gusta, brutales. Y ahí nos fuimos de vuelta a Chile, estuvimos 2 años, entré al colegio, me fui, después fui 5 años a Londres y en Londres lo pasé increíble, aprendí un montón, volví de nuevo a Chile al mismo curso. Eso fue muy importante.
llegar a conocer gente, pero te estáis moviendo por todos lados del mundo y es una adaptación y cambio brusco. No, se volví a la gente que conocía de antes, después me fui a Ecuador un año y efectivamente después terminé en Estados Unidos, a los 2 años terminé el colegio para allá, en Filadelfia y ahí me volví a Chile. Me queda un Chile en realidad desde entonces. Entonces yo soy como el bicho raro, ¿no es cierto? ¿Qué de todas estas idas y venidas crees tú que formó tu forma de ser, tu forma de trabajar? ¿Cómo te aproximabas a los problemas? ¿Qué tan cómodo te sentías en la incertidumbre, en los cambios? Mira, de hecho yo creo, en gran parte, y te lo digo de forma muy personal, en gran parte todos estos cambios bruscos desde una temprana edad como que me forjó. El mundo del emprendimiento y acelerar empresas hoy día y todo lo que estoy haciendo es un tema bien estresante y es bien arriesgado. Y está lleno está siempre sujeto a cambio. Entonces yo creo que esta etapa temprana mía me preparó un poco a esto. Entonces yo no digamos que en cierta medida nací en este mundo de emprendimiento desde un día uno. Así que yo creo que me ayudó mucho. ¿Y tiene algún rol que tu papá haya sido diplomático o que hayáis vivido este proceso, que seáis tan ordenado, bueno para documentar? Porque hablando con las personas que te rodean, me dijeron, este gallo es seco documento, todo lo documenta, parte de su gran valor. Sí, sí. Soy un poco obsesivo en realidad para esas cosas. Y sabéis que no lo aprendí de mi papá, lo aprendí de mi mamá, fíjate. Mi mamá es obsesiva, o sea, deja todo limpio, no puede ver nada sucio. Viene de una familia del orden del rigor, ¿cachai? Entonces, cuando tú vienes del orden del rigor, que después me di cuenta que no es tan bueno, con las relaciones, en realidad, al final las relaciones interpersonales no son rigurosas, no deberían ser del rigor. No sé, yo creo que eso me puso esa semilla de tratar de ser poco perfeccionista. Yo creo que documentar cosas y definir muy bien estos procesos y tener claridad de esto y no desordenar las cosas, yo creo que un poco viene de mi mamá. Así que creo que es bueno, en cierta medida, es bueno tener unos padres que sean bien, no sé si estrictos, pero un poquito cuadrados. Eso yo creo que tiene un toque de algo positivo. Y espérate, estudiaste comercial acá en Chile. Sí, estoy acá, comercial. Para mí fue bien difícil porque la universidad bueno, la universidad forma la cabeza. No sé si te enseña a trabajar en el mundo, yo creo que uno en el mundo laboral aprende. Pero me formó mucho a ser un poquito más diligente, cuestionarlo todo, ser un poquito más lógico. Y me costó mucho. De todos estos cambios que tuve en los colegios, académicamente hablando, no era el número uno. ¿Ah? Nunca fui. Y después me puse las pilas y cuando entré a la universidad tenía que ponerme más las pilas. Entonces, yo creo que en la universidad fue una época difícil, pero de mucho aprendizaje. Yo todavía me acuerdo de las cosas de la universidad. Hay gente que me mira, oye, pero esto lo vimos en este ramo y esto fue lo que dijo tal profesor. Y digo, chuta, ¿cómo te acordáis de eso? Sí, yo creo que tengo buena memoria, de hecho, por eso también me ayudó, pero fue muy difícil. De hecho, estuve 4 años en la Adolfo Ibáñez y dije esto yo no más, ¿ya? Y me fui a otra universidad, me fui también en la Andrés Bello, y así que vi dos mundos, vi un mundo de esa universidad que te prepara a ser gerente, saliendo de la universidad, después vi una universidad que te prepara para el mundo real, para el mundo donde tú partes. Entonces, nada, pues ahí tuve otras visiones, entonces yo creo que eso me formó mucho. ¿Y cuál fue me dijiste que tu pre fue tu primera experiencia laboral? ¿Por qué terminaste metido ahí? Sí, curioso. Yo en Prey partí porque, a ver, yo toda la vida he trabajado, ya un poco el rigor me ha dado una ética de trabajo. Desde una temprana edad yo empecé a trabajar a los 13 años. En Londres yo repartía diarios en la mañana, hacía varias cosas, después terminé, o sea, desde la construcción, cuidar niños, restaurantes, cocina, o sea, todo esto antes de los 18 años siempre lo hice. Y una de las cosas que hice cuando entré a la universidad fue dar clases de inglés. Me tocó la suerte, porque toda la vida te empiezan a abrir puertas, vas por un pasillo, abres otra puerta. Abrí una puerta donde tuve la posibilidad de darle clases de inglés a un gerente general de una fábrica de software importante que tenía, y todavía tiene la representación de Salesforce. Bueno, esta empresa se vendió, ¿ah? Se vendió y uno de los socios, un primo mío, me dice, oye,
Pablo Caroca necesita clase. Ya Pablo Caroca es una persona medio behind the scenes, como se dice en inglés. Nadie lo conoce, pero ha hecho varias cosas, entre ellas fundar Imagine Labs, o el grupo Imagine, y ha hecho muchas cosas. Le di clase un año, ya fue muy, muy bueno ese momento. No lo vi más por 4 años, o por 5, salgo de la universidad, estoy dando el examen de 3 días antes de dar el examen de grado, me llama por teléfono, me dice, Diego, ¿tú cachai lo que está pasando con Prey? ¿Has conocido Prey? Lo vi en el diario por ahí y dije, sí, algo me he dado cuenta, una empresa que ayuda a arrastrar computadores robados. Oye, mira, resulta ser de que uno de mis socios se fue a ser cofundador y está buscando a alguien que lidere ventas y marketing. En serio, mira, di mi examen de grado un jueves, estaba trabajando un lunes, primer empleado, primera experiencia, y así llegué a trabajar con poco orden, y tener que ordenar cosas y aprender de cómo hacer marketing. ¿Ah? Entonces, y de hecho, curiosamente, yo partí en ventas, ¿Qué no año partí fue en esto más o marketing. menos? Esto fue el 2011, puede ser por ahí, esa época. 2010 puede ser, Ya. no, 2010 creo, ya no me acuerdo, ya pierdo un poco la noción de los años ya. No, increíble Prey, increíble. O sea, mira, Prey fue una experiencia, esto fue un MBA literal a los 25 años. O sea, aprendí un montón, crecimos tremendo, estuvimos en 180 países, una empresa B2C. B2B, yo lideré el B2B, de ahí nace mi gusto el B2B. Nada, 2011 fuimos la pyme premiada, la mejor pyme de innovación, premiado por el gobierno de Sebastián Piñera. Salimos en la BBC, CNN, casos de recuperación histórico, o sea, le ayudamos en ese entonces a recuperar miles de computadores en términos de tecnología, y cómo marketear eso fue lo más entretenido que hay. Entonces, nada, fue súper interesante esa etapa, fue muy formativa. De hecho, creo que la primera compañía que uno o funda o la primera compañía donde uno se mete, creo que es demasiado importante. Son una de las decisiones más importantes de la vida. Creo. Que eso te va a setear un poco para dónde vas. ¿Cuánto tiempo estuviste en Prey? Después te saltaste a dónde? Sí, mira, en Prey estuve como unos 3 años, y como la startup en ese entonces era tan conocida, era como media sexy en realidad. De esto estamos hablando de una época que en Chile, no comparemos con otros países en Latinoamérica y menos en Estados Unidos, pero donde las startups empezaron a figurar y darse cuenta de que, chuta, hay empresas nuevas en la economía que resuelven problemas gigantes y son súper escalables y son súper innovadoras a través de la tecnología. Entonces, Spray se hizo medio conocido. Y como se hizo medio conocido, también tengo una amiga conocida que un día se dio cuenta, oye Diego, mira, le está yendo increíble. Justo hoy día en Startup Chile estamos buscando a una persona que lidere el marketing, que nos ayude a potenciar y cambiar un poco el programa desde el punto de vista de la propuesta de valor y qué sé yo. Mi mamá dije, oye, ¿sabes qué? Startup Chile, la aceleradora más grande del mundo, por lo menos que un gobierno lo está ejecutando, y creo que es la quinta en este momento, a nivel mundial, ¿ah? Igual no es menor, llama la atención. Así que después de 3 años de un aprendizaje tremendo, harto growth, me fui para allá, me fui para Startup Chile y también, y en Startup Chile estuve 2 años, pero cada año en Startup Chile es como un año de perro. Son como 10 años en uno, o 7 años en uno, intenso, intenso, intenso. Y mirando para atrás, mirando Prey, lo que sucedió, como, ¿cuáles son, crees tú, los cimientos que le permitieron crecer a Prey desde el punto de vista de el marketing, del revenue, que tú decías, oye, esto lo hicimos Mm. bien y esto sigo repitiéndolo hoy día? Sí, sí. Yo creo que los contenidos son muy importantes. El cómo tú transmites los mensajes. Por ejemplo, a ver, la propuesta de valor por el lado B2C era demasiado importante, ¿ya? Entonces, si uno logra tener un producto muy bueno y marketear ese producto muy bueno a la masa a través de inbound marketing, o sea, es un golazo. Pero por el lado B2B, las decisiones de compra son mucho más lógicas, más asertivas, más bajadas a eficiencia, bajo reducción de costos, mayores ingresos. Entonces, el marketing ahí del contenido es mucho más dirigido a cómo tú logras administrar una flota de computadores, que en ese entonces un poco esa es la propuesta de valor.
Y lo hicimos con contenido, con, oye, mira, así es como tú puedes administrar una flota en tu compañía. De hecho, en ese minuto nosotros desarrollamos toda la educación en Estados Unidos. Eh, y todos los distritos y colegios en Estados Unidos efectivamente querían entender cómo podían administrar sus flotas a través de un software. Entonces, todo el contenido está dirigido a explicarles cómo nuestro producto hace eso. Entonces, finalmente, cómo tú explicas cómo funciona un producto, ¿no es cierto?, de tecnología. Sí, el messaging, como dicen los gringos, es muy apropiado y apunta muy bien a tu comprador. Yo creo que vas a tener mucho éxito. Yo creo que ahí eso yo lo aprendí desde el día uno con Prey. Y es aplicado para cualquier startup. Que aparte de generar contenido útil para el usuario de cómo usar tu producto, ¿qué otro gran aprendizaje te llevaste de Prey? De que todo tiene una métrica. Todo tiene una métrica y tenemos que tratar de seguir esas métricas en función de un objetivo, ¿ya? Y que todos los objetivos tienen una métrica y hay que velar por eso. O sea, todo lo que no se puede medir no debería hacerse. Yo creo que ese es el gran aprendizaje. Hacer por hacer, oye, yo creo que deberíamos hacer este tipo de contenido en estas redes sociales o deberíamos hacer esto y esto. Si no es medible y cuantificable, yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Mm? No sabéis si si ese esfuerzo en realidad te está retribuyendo. Ese es como el gran aprendizaje que yo creo que de Prey. Y otra cosa que me llamó la atención, dijiste, fui el primer empleado en un cabro chico con este otro founder, ¿no es cierto? Trabajando mano a mano probablemente. ¿Qué aprendiste no solo de la relación de aprender del founder, ¿no es cierto? Que es un MBA en sí mismo, pero también de la importancia del revenue y qué tan metido tiene que estar el founder en ese rol. Sí, mira, a ver, son varias preguntas en uno. Yo creo que como primer empleado uno tiene que partir a entender un poco cómo trabaja esa persona, ¿ya? Porque cómo trabaja uno tiene que adaptarse un poco a esa. Todos trabajamos de forma distinta. Yo creo que esa es la primera respuesta. La segunda, en términos de revenue, es que los founders, etapas tempranas con un empleado o dos empleados, son sales-led founders. Deberían ser las personas que deben salir a vender. Son las personas que saben muy bien cuál es su producto y su servicio. No lo puedes delegar eso en otra persona. O sea, en el fondo tú para poder escalar en revenue en una etapa muy temprana, solo tiene que ser un fundador, el dueño de la compañía. De hecho, es increíble ver que hay compañías hoy en día que son grandes, gigantes, como TLDV, que es una empresa de copiloto de note taker de reuniones, ¿no es cierto? Competencia de Dio, que es una startup muy sexy hoy en día acá en Chile. Los mails que te lo manda es el gerente general, el founder, y te los responde. Y él te ofrece un descuento y él te dice, oye, ¿por qué no? Y está metido en las trincheras porque se retroalimenta, por supuesto. Pero en una etapa temprana, en esa etapa, como tú dices, donde hay muy pocas personas, el rol del founder es vender. ¿M? Y yo entré ahí como a apoyar en la venta, ¿ya? Pero en el fondo el principal vendedor o persona que lidera el revenue tiene que ser el founder. ¿M? Y pasó algo muy curioso porque los dos founders, Carlos Giaconi y Tomás Polak, que hoy día son emprendedores en Endeavor, son programadores, son personas que se dedican a redactar código, a escribir código, desarrollar productos, y se no tenían el background de vender. Y en ese caso fue particular, yo salí a vender, pero aprendí que la venta en realidad en gran parte lo inicia el founder. ¿Y qué aprendí de ellos? Metodología, como bases de datos, SQL, cómo consultar bases de datos, el por qué se hace así, cuestionarlo todo, cuestionar si estás haciendo bien las cosas. En el fondo, tener esa cabeza que te enseña un poco la universidad que te acabo de mencionar, estructurar un poco la cabeza, pero en el mundo real. Eh, yo creo que ese es el aprendizaje que me lleve de ello. Después diste el salto a Startup Chile. Mm. ¿Tuviste cuántos años ahí? ¿4 años? ¿Los 4 años No, de 4 años de gobierno? perro, ¿O no, cómo sucede eso? no, estuve 2 años. Estuve 2 años. Lo que pasa es que eh, un año de Startup Chile es recibir a 1.000 emprendedores. Y 1.000 emprendedores implica 3 campañas importantes de postulaciones. Y después el segundo año fueron 6 campañas, porque abrimos un segundo fondo. Abrí un fondo inicial que se llama Startup Chile,
Yo en ese entonces como director de marketing dijimos ya, abramos dos fondos junto con el director del programa, abramos dos, uno que sea, eran de 25 mil dólares, 25 millones más o menos, y abramos uno de 60 porque había un problema ahí de entregar muy poco capital para esperar resultados muy grandes. Entonces abrimos estos dos fondos y eso lo que implicó fue que había una masa de emprendedores que empezaron a postular y quedaron muchos más. Y las actividades que uno tiene que hacer en un programa de aceleración, ¿ya? Un programa digamos, de incubación, una aceleradora, o sea, ni te lo imagináis. Y son miles de cosas. O sea, yo tenía el gorro del director de marketing, pero yo era la única persona en ese entonces que había trabajado en una startup. Circo pobre. Todos eran personas que venían un poco del sector corporativo o de empresas o de pymes, ¿me entiendes? Yo era el único en realidad que estuvo en las trincheras. Entonces, en ese contexto, tuve que aportar mucho. Yo estaba feliz en realidad, porque estaba en mi salsa. Aporté un montón. De hecho, hasta incluso hice mentorías a emprendedores que pasaban por el programa. Entonces, en esos 2 años de intensidad máxima, me pasó que me empecé como a desgastar. Es desgastante, bueno, ¿eh? O sea, estoy trabajando hasta las 12 de la noche en eventos. Es muy social la cosa también. Además, eh, aparte de ejecutar, ¿no es cierto? Y en ese entonces también me picó el bichito, porque si uno ve emprendimientos todo el rato, y ahí sí que se me abrió la cabeza. O sea, yo antes trabajaba en una SaaS B2C que se convirtió en una B2B al mismo. Aquí vi todo. O sea, vi biotecnología, e-commerce, qué sé yo, robótica. O sea, las posibilidades son infinitas. Entonces, ahí me di cuenta de que había que emprender, había que saber emprender. Entonces, tuve la oportunidad y nada, pues la tomé. Estas oportunidades hay que tomarlas. Y me fui a Startup Chile a emprender y a armar Bamboo Hack y Edge Cowork al mismo tiempo. Oye, antes de saltar a estas otras dos cosas, porque viste pasar muchos emprendedores, muchos de esos obviamente no prosperaron, las empresas, pero otras sí, y probablemente siguen hoy día. Eh, de esos 2 intensos años de pasar por Startup Chile, ¿qué pudiste ver que hacían distinto las startups que crecían, escalaban y resolvían los problemas a las que se quedaban en el camino? Mm, mm. Mira, lo que yo vi y lo que sigo viendo, y que es un factor, es un común denominador, es la capacidad de levantar capital. Y no solamente levantar capital, sino que usar capital sin equity. Hay una cantidad de fondos libres de equity en el mundo gigantesco, ¿ya? Y Startup Chile fue uno de los primeros. Dice, oye, te voy a dar mucho capital a costa de que tú nos ayudes a generar un ecosistema de emprendimiento. Y eso así nace Startup Chile, de hecho. Y fue tan exitoso, y después obviamente que uno empieza a pagar impuestos en Chile y hay todo un valor agregado que trae eso, ¿no es cierto? O sea, es un subsidio a otro para que eso se retroalimente en impuestos, es algo, y crear empleos, por supuesto, también otro factor. Entonces, pero volviendo al punto, o sea, levantar capital, creo que una empresa que dura y perdura en el tiempo es muy hábil en levantar capital a medida que lo vaya necesitando, ¿ya? Y ahí está el dilema en el founder, oye, ¿cuánto equity quiero ceder? ¿Cómo hacer mi cap table? ¿No es cierto? No quiero meter a tantas personas en mi cap table, porque voy a llegar a una serie A, una serie B, o eventualmente quiero hacer una IPO y voy a ser un minorista en este tema. Al final, ahí también hay un tema que balancear. Pero levantar capital claramente es uno de los factores importantes en el éxito. Lo otro es el founder o los founders, ¿ya? Los co-founders. Em, la resiliencia de un co-founder creo que yo te diría que es uno de los factores más relevantes y lo que distingue estas startups que de alguna manera sobreviven y no sobreviven. Ser resiliente y a tropezarse, darse mil vueltas, equivocarse, pero volver a pararse y seguir adelante, no importando los dolores, creo que es una virtud.
Y eso se puede trabajar, pero hay gente que nace un poco con esto. Y bueno, evidentemente el tercer factor que uno ve es el product market fit. ¿Ya? O sea, si no tenéis product market fit y estáis testeando algo, tienes una muy buena idea y solución para un problema grande, súper. Pero si el mercado no te lo va a pagar y no le va a servir, no vaya a avanzar. Entonces, yo te diría que es el emprendedor, la resiliencia que tiene poder avanzar. Y esa resiliencia es armar equipo también, estrategia, objetivo, pero también si tú le das capital a esa persona, a esa empresa, con un product market fit, ahí se hace como una receta para el éxito. Y los que no tiene uno de esos tres o no tiene ninguno de ellos. Yo creo que eso es lo que diferencia un poco una startup que le va bien versus a una que no le va. Entonces después te salieron los dientes, te dio hambre, dijiste que tengo que emprender, tanto emprendedor dando vuelta, tengo que ser parte de ello. ¿Cómo fueron esos? Cuéntame cómo partió todo esto. Mira, es difícil, ¿ah? Dije, perfecto, ahora soy independiente, emprendedor, voy a hacer lo que yo quiero, voy a ser mi propio jefe, voy a diseñar el futuro de mi vida laboral o del cambio de otras personas. Claro, me pegué con un choque brutal. Fui a 100 kilómetros por hora, si no 300, y me pegué choqué contra un muro. O sea, emprender es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer en la vida, encuentro yo. Y sigo aprendiendo. Yo personalmente sigo aprendiendo cómo emprender. Yo creo que hay muy pocas personas en el mundo que nacen con un emprendimiento y les va increíble. Y de hecho, hay una estadística. La gente sobre 40 es la que tiene mayor éxito. Está comprobado eso. Y Oye, yo salí a emprender a los 28 años. esa pared con la que chocaste. Esa pared fue, primero que nada, armar equipo con tus socios. Armar equipo con tus socios es una cosa difícil en el sentido que cuando uno quiere llegar a una decisión, a veces es arbitrario. Es bien arbitrario. Y esas decisiones son múltiples. ¿Ya? ¿Cómo vaya a crecer el negocio? ¿Cuáles van a ser los costos? ¿Qué vamos a contratar? ¿Cómo vamos a adquirir nuevos clientes? ¿De qué forma? ¿Qué tecnologías vamos a usar? ¿Quién vamos a contratar si es que tenemos que contratar a alguien? O sea, todas estas decisiones que uno tiene que tomar en esa etapa de emprender de una etapa temprana, no es fácil. No, no. Entonces yo te diría que ese es el mayor desafío que tuvimos. ¿Qué oportunidad estaban viendo que construyeron Edge? La oportunidad fue tremenda porque en el fondo yo trabajé en Startup Chile dentro de un cowork, ¿ya? Entonces, en Chile en ese Eh, entonces había un par de coworks, ¿ya? Y de hecho hasta el día de hoy hay uno muy bueno, yo te diría que el número uno, que es Cowork Latam. Mis respetos hacia ellos, han hecho una tremenda empresa, tienen una presencia regional. Y eran en verdad ellos y dos más, y dije, mira, ahí hay una oportunidad, trabajaba en un cowork, un amigo mío se acerca, oye, mira, nuestra familia tiene un espacio, una propiedad botada, y yo creo que sirve para un cowork. Y yo, veámoslo, nos empezamos a juntar, lo evaluamos, dijimos, mira, los espacios no dan, y, y veamos otro espacio, y eso se me juntó con que hay pocos competidores, esto tiene para desarrollarse, o sea, en el fondo aquí hay un timing correcto. Entonces esa es la oportunidad. El timing fue bueno, pero después hubo otro timing, que es cuando entra WeWork, un monstruo gigante, puede cambiar el escenario completo. ¿Ah? Pero sí, esa fue la oportunidad. Había pocos competidores, conocía un poquito el negocio. eh, que mirando para atrás, uno después de la guerra somos todos capitanes, pero mirando para atrás a Edge, como, ¿cuáles crees tú que fueron los dos o tres cosas que habría hecho totalmente distintas? Hay dos cosas. Lo primero es un poco, me voy a repetir un poco, ¿ah? Es tomar decisiones rápidamente y acordar, tomar una decisión adecuada con tus socios, con tu equipo en realidad. Pero lo segundo es que, y esto yo creo que es recurrente o al menos transversal para todas las empresas, es que uno tiene que tener siempre pipeline. Uno siempre tiene que tener oportunidades de negocios constantemente. No te puedes quedar tranquilo en que si tu empresa está vendiendo bien hoy día y estás creciendo, sí, 5% al mes, todo, no te puedes quedar tranquilo con eso. Porque uno de los grandes aprendizajes fue que nos fue súper bien. Teníamos rentabilidad en una sede, en la segunda sede también, la tercera estábamos recién armándola.
ese payback iba a ser mucho más adelante, pero al final, ¿qué pasó? Se nos fueron varios clientes en la segunda sede, tuvimos que, la primera era financiada la segunda, entonces estábamos por ahí. Nosotros dejamos un poco de lado el tema de estar generando nuevos negocios constantemente y tener una cartera de clientes, posibles clientes constantemente. Y nada, pues al final pasó que entró WeWork, se fueron clientes, nos robaron varios clientes, de hecho, literalmente con cotización en piso en el suelo, ya véngase para acá, se fueron, incluso se fue nuestra gerente de operaciones. Y eso sumado a que nunca tuve la cadencia de tener en tu embudo de ventas constantemente oportunidades de negocio. Yo creo que ese fue el gran aprendizaje, de de estar tranquilo en la venta. Y nunca hay que estar tranquilo en la venta. ¿Qué tan doloroso es el momento donde te miráis para atrás y decís, esta grande, esta weá no resultó, voy a tener que cerrar, voy a tener que despedir a la gente, voy a tener que separar la empresa, voy a tener que... Cuéntame un Mm. poquito de ese momento que es bien brutal. No, es difícil, es duro, es duro. O sea, hoy día yo tengo una perspectiva y visión constructiva muy positiva. O sea, y te explico por qué en un minuto, pero en ese entonces, puta, depresión, eh, endeudado, todos mis ahorros se fueron, con crédito, ¿qué hago ahora? Chuta, me busco pega, o hago otra cosa. Eh, ¿Qué vamos a hacer con las deudas, con las facturas impagas? Mira, ¿cómo vamos a despedir gente? Provisiones de gastos para los finiquitos. Chuta, ¿cómo vamos a sobrevivir nosotros? En línea crédito consumo. O sea, a ese nivel llegamos. Afortunadamente pudimos vender la operación a Corplatam. Afortunadamente empezamos a tomar decisiones. Un socio se empleó, de hecho se fue de vuelta a Nueva Zelanda, Luke Ball. Eh, yo al final tomé la decisión de, oye, voy a abandonar el buque, porque es tu niño, es tu guagua, tu bebé, es lo que tú creaste. Entonces, ¿cómo voy a dejar esto botado? Y bueno, también está el aspecto de cómo voy a dejar botado a mi socio. ¿Ah? Es como en el buen chileno, es bien penca, es como una sensación de fome. Y dije, chuta, no puedo dejar votado a mi socio. Pero al final llega el punto donde uno tiene que velar por uno mismo y por la sanidad mental. Hay algo que nadie pone en primer plano, nadie, en ningún podcast que yo he visto al menos, en ningún medio de comunicación, en ninguna comunidad, la depresión que existe en emprendedores. La salud mental, hoy día se habla mucho de la salud mental, eso sí está en boca, pero la salud mental de un emprendedor es una de las cosas más frágiles que hay. Entonces, claro, yo en ese minuto tenía una salud mental muy mala, no era sana, por así decirlo. Entré en una fuerte, no te diría depresión, pero en un fuerte espacio negativo. Y afortunadamente tuve una red de apoyo de una persona que hoy día es mi señora, eh, y sobreviví eso. Tomé la decisión de salir, y buscar empleo, ¿ya? Y dije, ¿sabes qué? Voy a emplearme. Pero hoy día yo lo veo como algo muy bueno. O sea, yo soy en parte lo que soy a través de esa experiencia. Aprendí un montón. Aprendí a tener pipeline, aprendí a cómo contratar personas, aprendí a ser líder y no jefe. En ese minuto era un jefe, era un perro, era un desagradable, porque uno está como con esa sensación de que tenemos que lograr objetivos a toda costa y al final se te olvida que la persona que tú de alguna manera contrataste estás colaborando con esa persona es un ser humano, y tiene emociones, tiene otros objetivos fuera de la pega, tiene otras cosas y trabaja de una forma distinta. Entonces, ser jefe es muy malo. Yo era un jefe, lo reconozco. ¿Ya? De hecho, aprovecho de pedirle perdón a mucha gente acá que si escucha este podcast que trabajó conmigo, aprovecho de decirles que, claro, perdón, pero también gracias, porque me han hecho un buen, me han hecho cambiar de jefe y ser un poco más líder, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día lo veo como algo positivo, pero dolió. Hay muchos emprendedores que han pasado por eso. O sea, Mm, quiebran, las empresas deben a los inversionistas o le deben a clientes, a lo que sea, quedan con deudas personales, qué sé yo. Hablaste de la red de apoyo, hablaste de conseguir pega. O sea,
¿cuáles serían los dos o tres para esa persona que está ahí, que acaba de quedar, que no ve la salida? ¿Cuáles serían las dos o tres cosas que tú harías sí, ya, el día siguiente? Hola, hola. Disculpa que te interrumpa el episodio. Oye, recuerda servirte ese cafecito, abrir esa cervecita helada o servirte esa copita de vino para que sigas acompañándonos en esta conversa. Cuéntame en los comentarios qué te parece, así yo puedo enterarme de lo que te parece, qué te gusta, qué no te gusta, qué aprendizaje encuentras brutal. Y si además te gusta el podcast y quieres que te sigan apareciendo estas conversaciones, porfa, suscríbete. Eso además me dice a mí que valoras este contenido, que valoras todo el tiempo que con estos 40 grados le dedico a la producción, postproducción y distribución de este podcast. Y si crees que este contenido le puede interesar a otras personas, porfa, anímate a compartirlo con ellos. Seguimos con la conversa. Un abrazo. Mira, primero, tranquilidad. No hay nada más grave, no hay nada grave. Aquí no hay un asunto de... Mira, lo único que uno realmente tiene que tener frustración, pena, ahogo, es cuando es en una situación de muerte. Si nadie se ha muerto, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, bajo ese punto de vista, busca apoyo emocional. No racional, no busqué, oye, hay que ser, ¿cómo voy a ser más resiliente en este minuto? Porque es frustrante, ¿ah? Hay personas que no necesitan estabilidad emocional, yo lo necesité. Hay personas más sensibles que otras, pero hay gente que es sensible o no es sensible, un punto medio, igual a necesitar ayuda. Y yo creo que o es emocional o es racional, tu salud, tu depresión, tu felicidad, tu energía, no sé. Yo buscaría apoyo de gente cercana y buscaría ayuda. Hay que apoyarse en otros en momentos difíciles. Si es que uno no tiene la confianza o la convicción de cómo seguir adelante. Yo creo que en esos momentos te diría que la minoría tiene esa convicción o tiene esa resiliencia. Yo creo que hay muchos emprendedores que lo pasan mal y en esas situaciones eh, no saben qué hacer. Entran en desesperación. Yo entré en desesperación y por suerte tuve red de apoyo. Y que uno, al final de cuentas, si uno emprende, es porque tú tienes el espíritu emprendedor y tú quieres lograr algo importante y tienes la energía para hacerlo. Cualquier empresa quiere contratar a una persona así. Entonces uno también se puede emplear. Tampoco es tan grave. Entonces ese sería como mi mayor consejo. Tranquilidad. Habla con gente cercana. No pasa nada. Siempre te puedes emplear o puedes emprender de nuevo, pero no es grave. No es vida o muerte. Solamente la muerte es lo que uno tiene que preocuparse. Entonces, ahí saliste medio trasquilado con la ayuda de tu señora, pudiste salir un poco, después te empleaste. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos de Diego? Bueno, pues publiqué un... Había visto por ahí en LinkedIn gente buscando trabajo, ¿ya? Y siendo súper honesto y sincero. Y no esa cosa de que casi un poquito de vergüenza ajena, ¿eh? Diciendo, oye, mira, estoy desempleado, llevo un año sin buscando pega, por favor, contrátenme, por favor, por favor. Y me acuerdo que vi un post así, después vi otro, vi tres, dije, ¿sabéis qué? Esta gente me dio un poquito de vergüenza, como que ajena a decir que, oh, chuta, y me daría mucha vergüenza yo hacer lo mismo, pero dije, ¿sabéis qué? Voy a hacer algo similar. Voy a mandar un mensaje, un blast a toda mi red, que en ese entonces tenía, no sé, hartos seguidores, hoy día tengo hartos seguidores en LinkedIn. Y dije, ya, voy a llegar a un alcance, voy a mandar un mensaje, voy a hacer un blast, pero no lo voy a hacer con pena. No lo voy a hacer con un tono de que, oye, por favor, estoy desesperado. Al revés, dije, oye, mira, yo soy una persona que ha logrado todo esto y esto, tengo esta energía, eh, tengo hambre y sé que puedo aportar en la compañía que me gustaría aportar. Y dije, chuta, estas son las compañías que me gustaría, en la cual me gustaría trabajar. Lo publiqué, oye, no sé, como que tuvo estas típicas como eh, growth, exponential growth, miles de, no, ya no me acuerdo el número, pero miles de impresiones, comentarios y todo. Y mira, dentro de todos esos miles de comentarios, alguien vio este post y dijo, oye, fue Arturo Ríos, me acuerdo perfecto, se lo pasó a Manuel Jiménez, que es el cliente que yo tuve en Bamboo Hack, que lo ayudé con pivotear ese ILM a un CLM. Y dijo, oye, ¿sabéis que Diego está buscando? ¿Por qué no lo contratamos? Me llamaron por teléfono, tuve un par de entrevistas
Me presentaron un cargo, dije, tomémoslo. Y así fue. Fui a buscar ayuda por una red social profesional que es LinkedIn y así llegué a WebDocs. Así llegué a WebDocs. Con una historia, un track record previo, ¿no es cierto?, de lo que yo había hecho como profesional anunciándolo, pero también con el track record que tenía, con ese ya sabían cómo trabajaba. Así que fue un golazo en realidad. Así fue como después me encontré un trabajo. ¿Qué etapa estaba ahí WebDocs y cómo fue ese proceso? Sí. La compañía no estaba en break-even, ya tenía veintitantos empleados, por así decirlo. La mitad de la compañía desarrolladores. WebDocs, a todo esto les doy una introducción para los que están escuchando. Es un Contract Lifecycle Management System, ya. Un poco fancy, una palabra muy compleja para decir firma de contratos y gestión de los contratos, básicamente, ¿ya? Para empresas grandes. Estamos hablando de Enterprise, estamos hablando de Walmart, Santander, estamos hablando de empresas en distintos sectores, retail, finanzas, pero con presencia regional, ¿ya? Entonces, en ese minuto habían pocas personas, mucho desarrollador, poco movimiento en la venta, con un burn, ¿ya? Con un burn rate no alto, pero no se estaba financiando una empresa y el desafío era crecer. Era como, ya, demos vuelta un poco el tema, ¿ah? Entonces, yo entré ahí con un cargo distinto, ¿ah? Entré como Head of Growth, o sea, como que un poco el aspecto más tirado por lo que dice el modelo no revenue, no científico, más de hacking, ¿no es cierto? Dimos varias vueltas y finalmente optamos por lo que yo hoy día estoy promulgando y por lo que hoy día estoy enseñando, aportando al ecosistema del emprendimiento, que es tomar un modelo de revenue y cómo hacer crecer una empresa B2B, no necesariamente tiene que ser SaaS, de una forma determinada. Entonces cambiamos esto de growth y yo me fui a hacer un CRO por primera vez. ¿Y qué implicaba eso? Implicaba armar un área de marketing, armar un área de ventas y armar un área de Customer Success que ya existía y ya existía el área de venta, no había nada de marketing. Entonces, nada, pues, dimos vuelta a la situación, hubo un levantamiento capital leve, ya pre-seed, que hoy día se habla como un bridge round. Entonces, eso nos ayudó a financiar parte de los meses que nos iban quedando. Nada, pero le metimos fuerte. Hay un gran trade-off en crecimiento. Es que tu vida tiene que estar enfocado, muy enfocado, en lograr objetivos. Entonces, si uno quiere crecer de forma acelerada, hay que ser muy riguroso, muy metódico, obviamente tener procesos, personas, y esto lo podemos hablar más adelante, pero, pero hay que realmente tirarse a la piscina. Entonces eso fue lo que hicimos y me formó, otra empresa que me formó. Todas las experiencias anteriores me han formado. Yo no me he leído 1000 libros, he hablado con 1000 personas, pero al final uno aprende en la práctica. Entonces eso, era una empresa pequeña, con muchos desafíos, con temas financieros, pero con un product market fit muy bueno, con muchas empresas medianas, pocas grandes, y hoy día una empresa bien reconocida, bien sólida. ¿Cuál fue como el gran canal de adquisición de clientes de esa empresa en ese minuto y cuánto le hiciste crecer en ese proceso? El gran maquinaria de growth, te diría que es outbound, ¿ya? Y muchas empresas lo miran en como, no tan en primer plano. Outbound sales es literalmente salir a buscar clientes a través de un proceso muy demandante y muy frustrante. De llamar, pedir una reunión y empezar a cosechar algo que te va a llegar en muchos meses más. O sea, eso yo creo que es una de las pegas. La venta es muy frustrante, ¿eh? Las personas que no tienen baja o muy baja tolerancia a la frustración no están hechos para vender. Entonces, claro, el outbound sales es como yo te diría que el canal más fuerte. Después le metimos inbound marketing y el inbound marketing generó mucha atracción, muchos inbound leads que se terminaron convirtiendo en clientes. Después abrimos un canal de adquisición que se llama Channels, canales, partnerships, ¿no es cierto? Eh, que para mi gusto era muy temprano para hacer eso. Yo creo que las compañías más maduras que tienen
un grado de madurez en su mercado con un posicionamiento reconocido, abre un canal de adquisición que son las alianzas, referidos, qué sé yo, resellers. Yo creo que nos anticipamos mucho eso, pero el gran motor definitivamente fue Outbound. Ahora, fue un gran motor, pero eso fue complementado con marketing. Em, y bueno, también expansión de clientes, pero yo creo que me quedaría con Outbound. Y ese es como el gran mensaje que yo creo que le diría a mucha gente, ¿ah? Traten de buscar un motor que te pueda predecir o hacer un buen forecasting porque uno ya sabe más o menos cómo vender tu producto cuando no te tocan la puerta. Oye, Diego, entonces pasaste por Startup, por Prey, por WebDocs, por Edge, etcétera, y ahora estáis dedicado a ayudar a otros a escalar, a crecer con Rocket Revenue. Hacer una primera pincelada de esto para los founders que nos están escuchando. ¿Cómo se sobrevive al primer año y qué tiene que hacer para escalar un founder? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que hacer y qué es lo que no tiene que estar haciendo? Sí, sí. Mira, yo creo que el primer año es clave tener un product market fit, ya que nunca va a ser perfecto. O sea, siempre van a haber cosas que te van a pedir los clientes, oye, mira, si puedes hacer esto en vez de esto, desarrollame esta funcionalidad porque sería increíble para mí. Hay muchas estas solicitudes de nuevas funcionalidades, al menos lo que es en SaaS, ¿ah? En Software as a Service. Pero tenéis que tener un product market fit. Si no lo tenéis, no hay a ningún lado. Pero teniendo eso como una base, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es enfocarse en vender, en la venta propiamente tal, ¿ya? No enfocarse en otras cosas. Yo creo que si uno se enfoca en vender, que al final, esto no quiero ser demasiado autorreferente o demasiado pegado en el revenue, yo creo que quizás un aprendizaje adicional, una capa adicional sobre el revenue o el mundo del revenue, es que al vender hay una validación de tu propuesta de valor. Te están validando porque te están pagando. O sea, el minuto que te pagan es el minuto que tú puedes ir a hacer otra persona, a ir a buscar que otra persona te pague. O sea, al pagar, están validando una solución. Si no te están pagando y no estás vendiendo suficientemente el primer año, hay que cuestionarse y pivotear. Y pivotear el producto, el negocio. Sí, yo creo que el primer año es clave salir a vender y no hay que vender. ¿Y cómo se cierran esos 10 primeros clientes en un negocio B2B de SaaS, digamos? Mm. Mira, yo te diría que en dos etapas, y lo hacen todos de esta forma, ¿eh? No estoy reinventando la rueda. Están los famosos Friends, Families and Fools, ¿ya? Las tres F. Y tú vas a tus contactos más cercanos. Es divertido porque vaya a tus amigos, ¿no es cierto? No sé si mucha gente va a los amigos, menos a la familia. Pero también puede ser, pero sí vaya a los fools, ya las personas que te conocen, pero van a decir, ya sé que apuesto por esto, ya voy a contratar este servicio. Pero a lo que voy, gente cercana, gente que tú puedes contactar o personas que tienen el contacto de otra y bien entras más en caliente, ¿ya? Pero esa es la primera etapa, yo creo que esa es la parte más fácil, es donde uno inicia. La segunda etapa, y creo que es la más relevante, es llegar a una persona que no te conoce, venderle a alguien que personalmente no te conoce y que te compre por tu producto. ¿Cachai? Y eso es, creo que cuando ya estás empezando a vender tu producto a persona o un segmento, un buyer persona que evidentemente te va comparando con otras soluciones y toma la decisión de comprarte. Yo creo que ahí está el golazo. Yo creo que a eso tiene que apuntar un founder o una empresa de etapas tempranas, idealmente el primer año, ¿cachai? Idealmente. Y cuando reconoces eso, Es bonito ese momento, eh, pucha, es cuando demasiado alguien que bueno. no conoces de un lugar que no tiene idea dónde existe, ni siquiera te enteraste cómo compró tu producto, pero lo compró. Mira, nos vamos a reír un poco, porque esto me pasó en los otros emprendimientos, pero es algo y de hecho me voy a reír contigo, porque es una sensación demasiado grata. Eh, Hoy día me está pasando con el Revenue Masterclass. Me están comprando el programa a personas que no tengo idea quiénes son. Le dieron el valor a esto, compararon este programa con otros y dijeron, sé que lo voy a comprar. Entonces,
tratar de llegar a vender algo a una persona que no está ni siquiera a 3 pasos a 1 kilómetro en tu mismo país, eh, priceless. Y eso a eso tenemos que apuntar. Yo creo que ahí hay que ir. O sea, en resumen, Family, Foods and Friends, después ojalá llegar a ese sujeto que no te conoce, que te compre, pero ahí viene una etapa bien crítica, que es pasar de ahí a lo que se llama Product Market Fit. ¿Cómo saber si le estamos achuntando al Product Market Fit o estamos dando el jugo? Mira, yo creo que hay varios factores que inciden en esto, de las cuales yo quizás no soy tan experto, pero sí lo que te podría decir es que el Product Market Fit ya lo tienes claro cuando ya tienes una masa de clientes importante, porque te validan esto a través de una. Entonces, uno tienes que tener un parámetro. No todas las empresas van a vender $100.000 el primer año. Hay algunas que venden en 3 meses eso, porque su ticket promedio es muy alto y apunta a enterprise y no al SMB o la pyme. Todo. Entonces, pero hay que tener parámetros. Y ese parámetro uno tiene que más o menos, no olfatearlo, pero darse cuenta que hay un mercado, hay un precio determinado para tu servicio. Y ahí tenéis que ver, chuta, tengo una masa crítica que me está comprando. Yo creo que eh, ese es el momento. Y después, lo que tienes que hacer y lo que no hacen los founders, y esto es lo que yo trato de promocionar en todo aspecto, no solamente en el programa que hice, sino que en el servicio que yo presto. Yo soy un consultor, pero en verdad soy un evangelizador en realidad de revenue. ¿Y qué revenue? Es un proceso. Cuando tú ya le vendiste a tus amigos, tus cercanos, te compró alguien que no te conoce, ya llegaste al Product Market Fit, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que tener un proceso repetible, escalable, para poder tener ese growth. ¿Ya? Entonces, y ese proceso es científico, es una forma de hacer la máquina de ventas. ¿Cachai? Y eso no lo hacen al principio porque estás concentrado en otras cosas y no tienes la capacidad para hacer. Oye, digo, hay un momento que es bien confuso para uno cuando está ahí empezando a crecer, lleno de cosas y el producto se te rompe y qué sé yo, que es, no sé, digamos, entre los 10 y 50 clientes, donde uno no sabe si lo está haciendo bien realmente, porque hay incendios en todas las cosas que tú estás haciendo. Tampoco sabes si es el modelo correcto, eh, si puedes mejorar el modelo. Entonces, ¿cuándo es buen minuto como decir, ¿sabes qué? Bajemos la pelota al piso, documentemos, hagamos el proceso de revenue y cuándo es mejor postergar esa decisión, decir, ¿sabes que no es el minuto todavía de formalizar lo que estamos haciendo? Porque Mm, hacer lo que estás diciendo tú de formalizar el revenue, por así decirlo, toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha mm. energía y uno no siempre está en condiciones como de aceptar esa decisión de formalicemos el proceso de vender, porque todavía está haciendo experimentos. ¿Cómo, hay alguna sugerencia ahí de qué olfatear para decir, ¿sabéis que sí, este es el minuto? ¿O cuándo sí? Sí, lo que pasa es que aquí pasa algo que más que formalizarlo es darse cuenta de que si es que no estás creciendo a una tasa importante y tienes pocos clientes, algo tienes que hacer. Porque ya tienes una masa crítica en el sentido que ya te están comprando 20 clientes de forma recurrente, quiere decir de que tenía algo, hay algo. Y si te están comprando 10 también puede haber algo. Mm. Yo creo que lo primero es escuchar a tus clientes, escuchar a tu customer base, entender cuáles son sus desafíos, sus dolores, qué esperan, cuáles son las expectativas, cómo tu solución les va a entregar una ganancia en lo que tienen que hacer. Eso es lo primero. Para después decir, chuta, ya, entiendo bien para dónde tenemos que ir en términos de producto, pero no sé cómo escalar la venta. Entonces, yo creo que muchas personas, más que decir, oye, ¿cuándo tomar la decisión, cuándo pivotear, cuándo pasar? Yo creo que pasa que hay muchas personas que tienen que buscar ayuda, y esto me está pasando, como que hay gente que le está yendo bien, tienen clientes, pero se dan cuenta de que hay una forma de vender, que es un poco como dicen en inglés, mind blowing. Es como un cambio de paradigma, en el sentido de que hay una metodología que no la inventé yo solamente la agarro, conecto los puntos y lo transmito. Y en el fondo, cuando uno quiere hacer revenue y quiere generar esos procesos, documentarlo, contratar gente, qué sé yo, eso nace con la necesidad de ir a buscar un mecanismo que te va a acelerar si es que tú no lo tienes.
Y muchas personas no tienen necesariamente ese know-how o esa capacidad porque están emprendiendo. Hay pocos equipos, hay pocos recursos, estamos todos haciendo un poco de todo. Estamos vendiendo, sí, nos están comprando de a poco, estamos pivoteando el negocio. Eso es crítico y pasa, y tu foco ahí no es, oye, vamos a hacer revenue, vamos a vender más de una forma escalonada, predecible, con procesos, con tasas de conversión, con equipos dedicados a cada uno de estos puntos. Cómo proyectamos la venta, cuál va a ser la tasa de expansión, cuál va a ser tu tasa de retención, por qué es importante, cuál es tu CAC. O sea, todas esas cosas como que, esas métricas de cómo vamos a generar nuevos leads, cuál va a ser tu win rate de cerrar negocios desde que entró al embudo hasta que fue cliente, cuál va a ser tu tasa de expansión una vez que esos clientes están, cómo vas a medir el engagement en tu producto, tu base de usuario, cómo vas a clasificar si son power users, si no son users normales. Todo eso es revenue y todo eso al final, creo yo, no es innato, ¿cachai? Es algo que tú tienes que descubrir. Entonces, cuando uno tiene que hacer eso es porque ya de alguna manera tienes resuelto un poco el product market fit, tienes resuelto un poco, ya estás vendiendo. Idealmente tienes inversión o estás bootstrapeado y ya tienes un poco resuelto quién hace qué. Y ahí decides, chuta, metámosle a esto, metámosle. Y una anécdota. Una anécdota, me gustaría decir esto fuerte y claro, porque es algo que veo con muchas startups B2B, muchas. Oye, somos una aplicación sin barreras. Cualquier persona en Latinoamérica o en el mundo nos puede comprar. Sí, eso pasó con Prey, de hecho. Vámonos a México, vámonos a Perú, tengamos clientes en todos lados de Latinoamérica, llevemos a una persona que le vamos a llamar Country Manager para que vaya para allá y nos abra las puertas. Grave error. Al practicante, al más Perdón. barato, mandémoslo a El México. más mandémoslo. No, no nos riamos. Yo esto tuve un cliente que hizo algo parecido y le está yendo bien, ¿ah? Puede funcionar. Lo que te quiero decir acá, lo que te quiero decir acá es que no hay foco. No hay foco. No dominemos un mercado, pero vamos a todos, ¿cachai? Y entonces yo creo que uno tiene que dominar un mercado y no tener la mayor participación del mercado, sino que dominarlo, entender bien cómo compra ese mercado, que lo vamos a generalizar y no hay que hacerlo, pero rompámoslas en Chile. Antes de antes de tomar tu Revenue Master, que la gente está experimentando, pivoteando, buscando el famoso Product Market Fit. ¿Cuándo es un buen minuto como para empezar a aplicar estas técnicas de revenue, traer equipo, delegar un poquito más las ventas o la prospección al menos? ¿Tiene que estar vendiendo más o menos un SaaS B2B en esos primeros 12, 18 meses? ¿Cuánto debería estar creciendo a la semana? Como para decir ya, este es el momento de empezar a tomarnos en serio y crecer. ¿Tenía algún rango así como que de facturación, de crecimiento, Mira, no, un para tener rango una no, porque referencia? es muy relativo a la industria en que estáis y tu comprador, ¿cachai? Es muy relativo. O sea, si tu solución apunta al segmento startups mismo, muy pequeñas empresas, tenéis que empezar a meterle velocidad a eso y tenéis que meterle mucho marketing inbound y poca fuerza de venta, más PLG, más del producto, tratar de invertir en. Entonces, es relativo, o sea, no. Y si te apuntas al enterprise, que es un segmento que con ciclos de cierre muy largo, no le hay a meter tanto esfuerzo en el producto, le vas a meter probablemente más fuerza en el área comercial, no tanto en el marketing. Entonces, es que es relativo, no hay rangos para decirte esto, pero yo te diría que una empresa que está vendiendo al menos $100,000 al año, con una persona en venta y una persona en retención de cliente, o alguien liderando eso con dos, tres personas, con sobre $100,000 al año en recurrencia, y una base de clientes de por lo menos 50 clientes, yo creo que ahí es donde es el momento de decir, ya, hagamos revenue, ¿ya? Y hagamos revenue en qué sentido. Definamos muy bien las métricas que queremos evaluar con los procesos y después vamos a buscar a las personas que tienen que cumplir esos objetivos según esas métricas y esos procesos.
No ir a contratar a alguien por contratar. Yo creo que ese es uno de los grandes errores también. ¿Cuáles son esas métricas, esas dos o tres métricas que usualmente son comunes, dependiente de la industria, que uno tiene que estructurar para después salir a buscar el equipo? Sí, mira, la más obvia es tu growth rate, tu revenue growth rate, que en el fondo a cuánto estás creciendo, a qué tasa estás creciendo anualmente o mes a mes, que es hasta más importante que anualmente. Entonces, si tenéis tasas buenas, sobre 5% mes a mes, yo creo que uno empieza ya a decir, chuta, estoy subiendo. Lo otro, otra métrica que no es tan común, ¿no es cierto? No es tan conocida, pero creo que es importante evaluarla si ya vamos a empezar a hablar de Unit Economics, es el Rule of 40, ¿ya? Entonces, si tú tienes 40%, ¿ya? Cuando tú tienes un margen bruto X y le restas, ¿no es cierto? Eh, no sé, tu resultado antes de impuestos, antes del EBITDA, ¿no es cierto? Y eso te da sobre 40%, quiere decir de que tenía un financieramente estáis súper bien, ¿ya? Y esto en síntesis, para la gente Sobre que no entiende 40%. estos temas, sí, sobre 40, o sea, ahí ya tenéis que empezar a darle. ¿Por qué? Porque si no estás, y esto es como llevándolo un poco al punto de equilibrio, ¿eh? Estoy haciendo el símil, no es lo mismo, pero si tú estás gastando más de lo que estás generando, no puedes ir a buscar este equipo. Hay otros problemas que resolver. Entonces, cuando tienes un margen bruto bueno, ¿no es cierto? Y donde le estáis restando un poco lo que te va quedando, ese porcentaje antes de impuestos, si eso es positivo, sobre 40 estamos bien. Si estáis sobre 20 o un 20, ya no estáis tan bien. Y si estáis negativo, claramente no hay que ir a buscar un equipo, ¿ya? No hay que ir a... Entonces, hay ciertas métricas, yo te diría que el month over month growth rate, que es mes por mes de crecimiento, y que sea por lo menos 5% arriba, tu Rule of 40 que no sea sobre 30%. ¿Importa en esta etapa, en los inicios de esta escala, de este crecimiento, importa tanto el CAC y el lifetime value o confunden en esta primera etapa? Mira, todo emprendedor tiene que estar mirando cuánto le está costando adquirir un cliente y cuánto ese cliente te va a dejar plata y por cuánto tiempo. Eso es basic, o sea, tienes que hacerlo. Pero qué tan importante es en una etapa temprana no es tan importante. Sobre todo si tienes capital. Si no tienes capital, ahí es otra la cosa que sí, hay que meterle fuerte a eso. Pero generalmente uno levanta capital o bootstrapeaste, qué sé yo, te está yendo bien. Yo no pensaría tanto en CAC y Lifetime Value. Yo pensaría mucho más en tengo el proceso correcto para salir a vender y tengo la gente correcta para que ejecutar esos procesos. Yo creo que eso es lo más importante. Que finalmente, Javier, yo lo que creo que he aprendido de forma humilde es que el revenue viene de las personas. Evidentemente que es ciencia, ¿ya? Esto es ciencia, es decir, ponerle un proceso, una tasa de conversión, números, vamos para adelante, optimicemos estas tasas, estos tiempos, démosle y vendamos más. Pero ¿quién hace eso? Las personas. Y al final yo creo que lo primero que tiene que hacer una empresa de etapas tempranas es tomar buenas decisiones de quiénes van a contratar. De hecho, mucha gente habla de que tus primeros 50 empleados te van a decir cómo va a ser el futuro de tu compañía. Ayúdame a entender cuál es la primera contratación que digamos estar haciendo. Si yo soy el founder, tengo un CTO, estoy vendiendo, estoy creciendo, tengo $100,000 de ventas anuales, 20, 30 clientes. eh, ¿Quién tengo que traer? ¿A un prospector primero? ¿A un CRO directamente? ¿Cuál debería creer tú que ser el siguiente paso? Sí, esto no es trivial, pero yo creo en que, y se ha demostrado en cierta parte, es que si el founder es un sales-led founder, está vendiendo, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Quieres retener a esos clientes, no quieres que se vayan, no quieres tener ese churn, ¿no es cierto? Como dicen los gringos, esa tasa de cancelación. No puedes cerrar un cliente y que se te vaya. Entonces el primer paso es tener a alguien que los retenga, tener un Customer Success, tener una persona y de hecho el cargo se llama Customer Success Manager, una persona que se preocupe de que el cliente esté impecable, feliz y que te va a renovar. Esa es la primera contratación para que sigas teniendo revenue. Los siguientes cargos
es quizás más fuerza de venta si es que quieres crecer más rápido, pero yo no haría eso. Yo iría a contratar a una persona en marketing. Y ahí tenéis el triage perfecto. Tenéis un founder vendiendo, tenéis alguien en Customer Success reteniendo, y el founder también retiene, ojo, porque pasa que cuando uno vende y pone la cara y tú eres el founder, eres el CEO, por así decirlo, y tu cliente tiene un desafío, te van a llamar a ti y tú tienes que dar la cara, ¿ya? Pero tenéis que tener un Customer Success Manager. Si el triage se completa con alguien que está enfocado en hacer un buen marketing, en llevar ese producto a mercado de forma adecuada. Así que yo te diría que primero alguien que retenga clientes y otro que va a apoyar la venta, que es marketing. Y ese marketing no es un prospector, No. Puede ¿o serlo sí? cuando ese... No, puede ser, es que podemos empezar ahí, aquí podemos ponernos técnicos, ¿ah? Podemos tener como un Sales Development Rep que solamente vea inbound, es decir, que tiene esa capacidad de prospectar de lo que entra. Pero un prospector, por así decirlo, ese término de SDR que se le dice en la industria, ese Sales Development Rep, es una persona que va a calificar, prospectar y calificar. ¿Para qué? Para que alguien los cierre esa venta. O sea, ese prospector es muy importante y fundamental y se tiene que ir a buscar, pero después, yo creo, después de alguien que retiene cliente, alguien de marketing, y ese prospector va a ser más, ese proceso de venta va a ser mucho más especializado, ¿cachai? Pero especializar la venta inmediatamente sin haber tenido a alguien que lo retenga, creo que es un grave error. Y si contratas a alguien que retiene la venta, pero no alguien que apoye la venta, que es alguien en marketing, no tiene sentido tener un prospector. Ahora, esos son visiones. Todo es cuestionable y creo que una de las cosas que uno tiene que hacer es siempre cuestionar qué decisiones. Oye, profundicemos un poquito en esos primeros cargos. Hablaste del Customer Success Manager. ¿Qué buscáis cuando tú salís a buscar uno de esos? O de una mujer también, pues. ¿Qué buscáis? ¿Qué habilidades, independiente de la experiencia, la carrera, cuáles son las habilidades de ese sujeto para fidelizar? Sí, mira, esa persona, a ver, voy a hablar primero de las funciones, las virtudes, las habilidades, las competencias, ¿ya? Porque no hablemos de quién exactamente es una mujer o un hombre, una persona con experiencia, no. Tenemos que pensar de que esta persona tiene que hacer que los usuarios nuevos lleguen rápidamente al core value de tu producto. Si el producto mismo no lo hace, que es un poco lo que hace PLG, que el producto está diseñado de una forma en que la gente llega a entender rápidamente cómo usarlo, ¿no es cierto? Si eso no existe, esa persona tiene que llevar al usuario a eso. Después que ese usuario, de alguna manera, sea un usuario que entre como en un hábito de uso de tu producto. ¿Para qué? Para después decir, oye, ya, renovemos. Entonces, todo ese proceso, esa competencia, por así decirlo, una persona de servicios. Es una persona que es muy servicial y está muy dispuesto a entender, a escuchar y dar una solución oportuna y rápida. No necesariamente una persona muy analítica, no necesariamente es una persona creativa, no, es una persona enfocada en el servicio. Entonces, si es un hombre o una mujer, bien. Si tiene mucha experiencia o poca experiencia, en realidad da lo mismo. Lo que importa en verdad es que sepa cumplir esos hitos de que cuando se cierra un cliente, ese cliente te va a renovar. Y en el medio de eso está el servicio. Entonces, ese es como que, estoy hablando muy en general, ¿ah? Porque podemos ponernos bien técnicos, pero creo que ese es el factor más importante, buscar una persona que sea bueno en servicio. Oye, ¿y qué otros dolores empiezan a aparecer ahí cuando ya tengo a mi persona en Customer Success, ya tengo mi marketing, ya estoy vendiendo, me está llegando un flujo suficiente para estar cerrando? Empiezan a aparecer cuellos de botellas, problemas. ¿Cuáles son los típicos dolores que empiezan a aparecer y confusiones o errores que empiezan a aparecer ahí? Mira, es que yo creo que esto es algo que, estos errores que te voy a decir ahora, yo creo que pasan siempre, independiente de la cantidad de personas. Siempre hay una batalla, ¿ya? Entre ventas y customer success. Porque ventas siempre quiere ir a vender lo más que puede. Y a veces trae clientes que en verdad no son tus clientes ideales. Pero sí, si te trae clientes ideales, te lo va a traer igual a toda costa. Y Customer Success se tiene que hacer cargo de los problemas de esos clientes.
Entonces, siempre está esa batalla entre ventas y Customer Success. Customer Success le dice, oye, me traiste un cliente malo, ¿por qué no me traí un cliente mejor? Y cuando traen un cliente mejor, dice, oye, le vendiste algo que nosotros no tenemos. Pasa eso, entonces, para solucionar ese problema, hay varias formas de hacerlo. La forma más humana es, oye, pongámonos de acuerdo, ¿cachai? Pero la forma más formal, no tan humana, es literalmente firmar un contrato, hacer un Service Level Agreement, un SLA, un documento que diga, tú ventas, me tienes que traer esto, de esta forma, y Customer Success recibe esto y dice, ya, perfecto, yo tengo que responder en estos tiempos, hacer este tipo de cosas, ejecutar estas acciones, check. Y así se resuelve el problema. Pero la riña clara es venta Customer Success. Y después la segunda riña, ¿ya? Y esto es como ya un poquito de, metámosle un poquito más de ingredientes o más leña al Picante. fuego, es más, sí, que sea bien picante esta cosa. Eh, el otro desafío que siempre se va a ver es Customer Success con producto, ¿ya? Con alguien que está desarrollando el producto. Puede ser tecnología, puede ser... Y nosotros no estamos hablando, yo soy un experto en SaaS, ¿ya? Siempre voy a hacer esos ejemplos, pero si tú lo extrapolas a empresas que no son SaaS, personas que fabrican productos, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo con alguien que retiene el cliente y tu producto es pésimo, no sé, o tiene una falencia en ese sentido, hay una riña con el que produce, hace el producto. Entonces, en Customer Success siempre hay un desafío en que tecnología, oye, esta funcionalidad no funciona bien, algo pasó, o no es la adecuada, o están pidiendo otra funcionalidad que no está desarrollada, hagámosla. Entonces, ahí siempre entran esos temas. ¿Por qué? Porque la persona de tecnología tiene una forma muy distinta de pensar a la persona de Customer Success. Y Customer Success está de frente, de cara con el cliente. Entonces es la cara visible de la empresa y quiere darle una solución. Y cuando hay un problema y no puede darle una solución inmediatamente, van a tecnología y dicen, oye, tecnología, ayúdame con esto. Y tecnología dice, oye, pero si esto está funcionando, hay que hacer esto. Y no está de cara al cliente, entonces no entiende el problema de fondo. Eh, Así que esos son los problemas que surgen. Surgen problemas de venta a Customer Success y Customer Success a producto. Y si te fijáis, es una línea. ¿Ah? Los problemas se van arrastrando. Co- Hay un dolor que a mí me dolía harto y es difícil en ese momento uno está en modo guerra, ¿no es cierto? Todo es un problema. Hay que empezar a filtrar. Es que Customer Success es la empatía de la empresa, ¿no es cierto? Escucha al cliente, trae los problemas y se da vuelta y te tira los problemas a tecnología. Y ahí hay que ser súper estratégico con cuáles problemas tomar, cuáles priorizar, cuáles realmente vamos a atenderlos en el core del producto y cuáles van a ser funcionalidades que no vamos a centrarnos, no vamos a priorizar. ¿Tenía alguna sugerencia desde el punto de vista de sostener el revenue, de qué hacer, cómo priorizar esos problemas? Sí. Sí, yo creo que hay varias soluciones, pero la que yo he visto que funciona bien es tener como una especie de matriz de priorización. Armar una matriz donde con esa matriz tú tienes ciertos criterios de toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, Customer Success llega y dice, oye, tengo un cliente que está pidiendo un desarrollo específico sobre un tema que están teniendo. Otro cliente viene y dice lo mismo. El tercer cliente viene y dice lo mismo. Pero después hay otros 20 clientes que te están diciendo otras cosas y son todas distintas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ordenar esas prioridades y ver si es que vamos a desarrollar esa nueva funcionalidad o atender los problemas que dicen esas 20 personas. Entonces, tenéis que tener como una matriz de priorización de desarrollo. Y esa matriz puede ser, chuta, esos problemas que queremos resolver, esas funcionalidades que queremos sacar, ¿cuánto revenue adicional nos va a traer? ¿Va a mejorar la experiencia de usuario? ¿Va a tener mejor retención? Porque nos van a cancelar si no lo hacemos. Vamos a poder expandir o hacer un upselling o un cross-selling con ese cliente si se desarrolla o no esa funcionalidad. Entonces, hay varios factores, aquí te menciono cuatro, ¿no? Pueden haber muchas más y estas cuatro en verdad están ligadas a revenue. Y si tú haces esa matriz de priorización, yo creo que se resuelve esa riña, porque queda claro, explícito y cuantitativamente te está diciendo que todo lo que queremos hacer
tenemos que hacerlo según estos criterios y ponderamos. ¿Qué es mejor? ¿Qué queremos ponderar? ¿Que nos dejen de cancelar o que queremos vender más? Y ahí hay decisiones que tomar. Eh, entonces yo creo que esa es la forma de hacerlo. Y empieza a agarrar vuelo, ¿no es cierto? El Customer Success está lleno de problemas siempre, el marketing está feliz porque está trayendo gente, el founder está feliz porque está cerrando cosas, hay otros incendios, pero la empresa ya empieza como a hacer tiene una musculatura, ya más gente, la cosa parece una empresa ya. ¿Cuál es el siguiente paso para seguir escalando y no perder ritmo? Dicen por ahí que uno tiene tres etapas. Uno tiene que vender lleguemos a $1.000.000 en ARR. Después queremos llegar a 10 millones de dólares en ARR. Después los 10 tenés que llegar a 50, 50 a 100 y ahí para arriba. Y cada una de esas etapas tiene desafíos distintos. Y yo creo que mi experiencia y en las etapas tempranas, yo creo que lo que uno tiene que hacer es vender. Vender, no a toda costa, pero concentrarse en qué vende mejor. ¿Cuál es la mejor forma de vender? Yo creo que eso, buscar esa receta es clave. Y eso en realidad es un poco el proceso y el modelo de revenue llevado a ordenar lo que no tienes ordenado. ¿Ya? Es llevar eso de lo que mencionas tú de cómo marketing trae leads y esos leads cómo se van cerrando. Hay que tratar de meterle cantidad a eso para llegar a vender. Entonces yo creo que el desafío acá es volumen. Es volumen, es vender, 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 para que cuando llegues a un punto de 10 millones de dólares en ARR, ahí son otros desafíos. Ahí son desafíos quizás más estratégicos, de expansión a otros mercados, de otros canales, de nuevos productos. Ahí hay otros desafíos. Y tener buenos unit economics, por supuesto. O sea, imagínate que nos está yendo bien, estoy llegando, no sé, a $1.000.000 anuales. eh, ¿Qué tengo que hacer exactamente? Tengo que documentar, tengo que traer rearmar el equipo. ¿Cuáles son las dos o tres mm, usualmente próximos pasos para darse el mm, salto desde el mm. millón a los 10 millones? Hay un par de decisiones estratégicas que tomar. Dependiendo de la cantidad de personas en la empresa, la primera decisión estratégica, como ya te mencioné, esto es personas. Tienes que atraer las personas adecuadas a la empresa. Que si tú tenés sobre 25 personas, dijiste 4 personas, pero cuando ya estáis vendiendo $1.000.000 en ARR, tenéis más. Tenéis más, al menos que sea ChatGPT. O sea, hay una empresa de inteligencia artificial que con muy pocas personas han mostrado que llegan a niveles absurdos de venta. De hecho, hay empresas que tienen 8 empleados y venden 10 billions, no sé, te exagero, ¿eh? Pero es que cuando llegas sobre 25 personas, tienes que tener una persona en talento, en recursos humanos, esa persona que va a ayudar a potenciar los talentos o traer talentos. Porque llegar a esos 10 millones de dólares son personas sumado al hecho de ser la primera decisión que tomaría yo. La segunda decisión es documentar los procesos. Es documentar todo, de cómo va a llegar ese primer lead o esos 1.000 leads al embudo de ventas, ya sea por inbound o por outbound o allbound, como me gusta decir a mí, cerrar esos clientes, retenerlos y luego expandir con ellos. Entonces, ese proceso hay que documentarlo y no es tan sencillo a priori. Si uno tiene en la lista y te vas a ChatGPT o te inscribes al Revenue Masterclass, que todo esto está muy bueno, vas a entender cómo hacer esto y luego lo vas a documentar. Entonces, el segundo paso es documentar esto. ¿Y por qué? Porque cuando entra gente nueva a la empresa, porque sobre ese $1.000.000 en ARR va a tener que contratar más personas en algún minuto, y ojo, paréntesis, contratar más gente no significa que haya que vender más, hasta incluso es contraproducente, ¿ya? Es súper contraproducente. Hay que tener los procesos claros para llegar a... Si no tenéis claridad de cómo avanzar y contrataste más personas, esa gente no sabe qué hacer, ¿ya? Al menos que son personas que ya la hicieron y están entregando valor a la compañía. Pero hay que documentar todos estos procesos, ¿ya? Y el tercero sería un poco lo que dije al principio, es meterle resiliencia, meterle cadencia y meterle mucha fuerza, ¿ya? Y eso significa muchas horas, mucha lógica,
mucho seguimiento a las actividades, medir bien, optimizar, estar ahí en el campo. No pensar de que porque tienes un equipo de 5 personas que están haciendo la pega, va a estar todo bien, ¿ya? O esas personas en ese equipo que se quedan tranquilos que hay unos pares que están ayudando. No, todos tienen que estar un poco con hambre, con mucha hambre y resiliencia. Porque uno va armando equipos, se suma gente, pasamos de 4 a 25, de 25 a 50 personas. ¿Cuáles son los ratios que diría yo estar, al menos teniendo rangos en la cabeza de ingresos por empleado en la etapa uno, en la etapa 2? ¿Tenía algún rango de referencia sobre si yo, cualquiera que esté viendo este podcast, puede hacer rápidamente la matemática y decir, oye, estoy lejos de eso, debería preocuparme, tengo mucho equipo, poco revenue, Mm. o depende mucho de la Sí, industria o del capital no, es que levantado? todo depende. Mira, como todo economista te va a responder, depende. ¿Ah? Pero yo creo que tenía un buen punto. Más que rangos te diría cuánto revenue te está trayendo cada persona. Y ahí vaya a cachar que hay personas que son indispensables y hay otras que no tanto. Bueno, todos somos indispensables, todos. Nosotros, yo, tú, yo, todos. Pero ¿cuánto revenue te está trayendo cada persona? Y eso hay que cuestionarlo bien, ¿ya? O sea, y ahí empezamos ya a evaluar caca. El costo de adquisición del cliente, marketing y venta, chuta, a ver cuánto nos está costando traer ese cliente. Y después de eso es medir tu payback. Chuta, ¿en cuánto tiempo este cliente me está empezando a generar plata si es que no estoy con un payback en el cierre? ¿Sabes? Y generalmente eso no pasa cuando estáis vendiendo y tenéis mucho CAC, tenéis muchas personas y en las etapas de 1 millón a 10 millones de dólares, hay que empezar a ver, a analizar cuándo te van a empezar a pagar, o sea, cuándo vas a recibir un poco esa inversión positiva. Que si te costó $1.000 en adquirir un cliente y en los primeros 6 meses no llegaste a esos $1.000, chuta, evaluemos bien cómo hacerla. Ahí tenéis como que darle una vuelta al tema, ¿ya? Pero si tuviste en 4 meses, se pagó el costo de adquisición, chuta, perfecto, ahí tenemos una proyección positiva, ¿me entendéis? Pero si no estáis recuperando el payback en un año, o sea, claramente tenéis mucho gasto y tenéis que hacer algo. ¿M? Entonces, no, Ahí puta, empiezan esto daba usualmente un podcast, ¿ah? los recortes, de gente, oye, no funcionó, recortemos marketing, recortemos venta, enfoquémonos en el producto. Y ahí todos empiezan a preocuparse de que el producto haga el crecimiento. ¿Algunas tácticas, sugerencias para esa etapa? Mira, yo soy un fiel creyente de que las personas que no están con un performance bueno, y ese performance bueno es porque en el fondo no está generando más revenue de lo que le está costando a la compañía, ya si finalmente es eso, es un número, es que hay que darle todo el apoyo posible a esa persona, hay que hacerle coaching, guiarlo, tratar de mejorar lo que hace bien y que lo haga mejor. Yo soy un fiel creyente que no hay que potenciar la debilidad, hay que potenciar la habilidad, porque en verdad eso es lo que hace bien y tratar de que lo haga mejor es aún mejor. Entonces yo creo que hay que tratar de potenciar el talento, pero hay que darle un tiempo. Si esa gente no rinde y en ese tiempo que tú le diste ese margen no rinde, hay que tomar decisiones drásticas. Pero no necesariamente el producto, ¿ah? Yo creo que sí, claramente pueden haber temas de productos, si es que eh, pero si tenéis Product Market Fit, estáis vendiendo ese $1.000.000 para arriba, es que claramente no, quizás no es el producto, es que quizás hay que recortar gente en producto. Quizás ahí hay que hacer otro. Entonces, es variable, pero lo que te quiero decir con esto es que al final hay que medir el performance de la gente, potenciar a esa gente si no está con un buen performance y si lo potenciaste y le diste un tiempo, 3 meses, 6 meses o no sé, cursos, capacitaciones, coaching mismo, mentores, sesiones. Si esa persona no tiene un mejor performance, yo creo que ahí hay que tomar decisiones drásticas. Y Diego, viene o más bien que ya llegó, y nos está comiendo a todos la famosa inteligencia artificial, y el SaaS va a impactarse de alguna manera, ya sea como cómo hacemos Mm. revenue, pero también pone en jaque la industria completa del SaaS. No sé cómo va a evolucionar. ¿Qué estás mirando tú para adelante de cómo va a cambiar tanto el revenue como la industria del SaaS en los próximos 3, 4, 5 años?
Sí, es una tremenda pregunta porque maneja un poco, responde a las expectativas de todo el mundo. Y esto es una visión, una tendencia, esto es como tirarse al piquero o tirarse al aire con lo que te voy a responder porque no sabemos, ¿ya? En verdad no sabemos. Mm, mm, Mucha gente le tiene miedo a esto porque por miedo de la incertidumbre. Pero yo creo firmemente de que la IA, inteligencia artificial o AI, lo que va a hacer es que va a ser una herramienta de apoyo. Yo creo que todo el mundo tiene el temor de que me va a reemplazar, ¿ya? Y lo estamos viendo. Por ejemplo, los SDRs, estos prospectores calificadores, todos dijeron, chuta, me van a echar porque hay un software que hace este trabajo por mí. Todo lo contrario, está lleno de soluciones hoy día de IA que potencian y ayudan más al SDR a generar mayores reuniones, a entender cómo generar más reuniones. Le entregan información valiosa para que esa persona pueda hacer un mejor trabajo. Entonces, yo partiría por la primera etapa de que la IA va a ayudar en revenue, va a acelerar el revenue. Sí, pueden haber algunos despidos, porque claro, la IA reemplaza ciertas cosas, pero yo creo que esos despidos son de cargos que no requieren, que no generan tanto valor, no son no son, ¿cómo decirlo esto de una forma políticamente correcta? Eh, hijo diplomático acá. No son pegas tan calificadas. ¿Cachai? No son pegas tan calificadas. Entonces ahí es donde la IA va a tomar, se va a tomar. Y en la última respuesta yo te diría que mucha gente se habla de esto, yo leí artículos, todo el mundo la pregunta, es que SaaS desaparece, ahora es IA. Es curioso, yo escucho eso, leo eso y digo, pero qué raro, porque la IA es SaaS, es, por esencia es un software, inteligencia artificial, todo lo que tú quieras, que está prestando un servicio. Entonces, este temor de que la IA va a reemplazar algunos productos SaaS, no sé, puede que hasta incluso genere una competitividad importante y toda la competencia tiene que subir el nivel. De hecho, fíjate, todas las empresas SaaS, todas, me da hasta risa esto un poco, ¿eh? Pero todas las empresas SaaS hacemos esto, te vamos a mejorar tu revenue, te vamos a aumentar todo, te vamos a bajar los costos, vamos a hacer todo con nuestra inteligencia artificial. Todo termina con, y además lo hacemos con nuestro copilot. Nuestro motor de inteligencia artificial ahora te puede escanear y ser mucho más eficiente en tus procesos. Al final la inteligencia artificial está acoplándose al SaaS. Entonces yo te diría que se están apalancando. No creo que va a ser un reemplazo, no hay que tener temor, yo creo que todo lo contrario. Hay que aprovecharse del IA, ¿ah? Hay que aprovecharse un montón. Y poniendo esto en contexto del revenue, por ejemplo, personas en marketing y ventas, lo que me encanta hablar es del marketing, de estos dos equipos que fueron silos, pero en verdad tienen que ser un gran equipo para trabajar bien, tienen que usar ChatGPT todo el día. No para hacer cosas que no saben cómo hacer, sino que potenciar lo que tienen que hacer. ¿Cachai? El ChatGPT no va a reemplazar un artículo, un blog post. Tiene que ayudar a mejorarlo. Eh, Como también el pitch de venta o el deck las objeciones de venta. Chute, si una persona está teniendo dificultad en cómo objetar cuando hay una objeción en la venta, chuta, bueno, ¿cómo puedo ir a buscar potenciales respuestas a eso? Yo creo que ayuda. Yo creo que va a ser un gran acelerador en el revenue. Eso es como mi conclusión. Oye, un consejo, digo, para ir cerrando. Un solo consejo que le daría ya a los founders que nos estén escuchando y quieran escalar su startup. ¿Cuál sería? Un solo consejo. Chuta, me dejaste ahí como, "Wow, ¿qué voy a decir ahora que va a afectar el...?" No. Eh, sí, es una respuesta, es una pregunta compleja, pero yo creo que, en verdad, si tuviera que darle un consejo, una sugerencia, es que no pierdan el foco. Yo creo que el foco es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en mente, porque es muy fácil perder el foco. Un founder está haciendo mil cosas, la startup está haciendo todos mil cosas, no todos los procesos están documentados. No es una corporación, no es una entidad, una empresa, una organización que tiene todo resuelto.
solo tiene que machacar para poder vender más. Entonces uno pierde el foco. Yo creo que el consejo más importante es que no se pierda, que no todo es importante. Hay algunas cosas que son importantes. De hecho, te diría incluso que no pierdan el foco porque todo es urgente, pero en verdad no todo es urgente, hay que enfocarse en lo importante. Entonces el foco yo creo que no es en lo urgente, es en lo importante. Si uno está siempre en la urgencia de hacer las cosas, porque ese es el espíritu startupero, ¿eh? Ese es la cultura de una empresa que es innovadora y crece rápido, ¿cachai? Eso viene con un costo, un costo, que es perder el foco. Entonces, y siempre está en lo urgente. Entonces, nada, esa es mi sugerencia. No se enfoquen en cosas que son urgentes, enfóquense en las cosas que son importantes. Yo me voy a aprovechar ahí y aconsejar de que tomen el Revenue Masterclass y después contraten a Diego porque nos va a ayudar. A propósito de eso, Diego, oye, ¿cuándo se viene? O sea, ya está disponible la Masterclass arriba, llegar y comprar. Después escuché por ahí que se Sí, viene un podcast. Cuéntanos un poco de lo que se viene con Rocket Revenue. sí, sí. Mira, estoy súper entusiasmado, ¿ya? Porque yo nací Rocket Revenue nace con ayudar a startups cumplir con su propósito, pero a través del revenue. Si tú no vendes, no puedes cumplir tu propósito. Entonces, de ahí vengo y de ahí nace. Entonces, hicimos la masterclass y hasta arriba. Después me di cuenta que en verdad no es suficiente tener un programa, ¿no es cierto?, que tiene un valor, obviamente, un valor tremendo, que tiene un price tag, sino que hagámoslo esto más masivo. Después hicimos el Essentials, no sé, el Revenue Essentials, que es un curso, es un curso, una clase de 30 minutos que resume las cosas fundamentales. Eso es gratis, para todo el mundo. Y el tercer paso que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un podcast enfocado en revenue, literalmente enfocado, y va a ser corto y preciso, y tenemos unos invitados de altísima calidad. Vamos a estar haciendo un podcast todo el año, vamos a ver cómo nos funciona. Yo, MVP, volviendo un poco a las conversaciones que hemos tenido, pero no hay un podcast solamente enfocado para founders o líderes de área que quieren mejorar el revenue dentro de su empresa. Entonces, lo que se viene va a ser el Revenue Podcast. Y ojalá que el Revenue Podcast al final les dé valor. ¿Ya? Ese es el objetivo, que le entregue el valor, los aprendizajes rápidos a las personas que están con desafíos, ¿ya? Que están con todos los desafíos que hemos hablado hoy día. Así que eso es lo que se viene. Se viene, de hecho, este mes, así que atento. Oye, y tenemos confirmados los invitados, o el primer invitado para que la gente vaya a verlo, ¿no? ¿Te siga? No, no quiero decir nada. No, no quiero decir nada, pero está todo ahí. Va a ser una sorpresa online ahí, pero mira, lo que sí te puedo decir Ya. es que viene ¿Dónde te mucha sigue la gente que gente? ¿Dónde está, te sigue? nos siguen, sígueme en LinkedIn o en Instagram. En Instagram soy Diego Morales Revenue. En LinkedIn busca Diego Morales Revenue. De hecho, aparezco. Eh, y nada, pues estoy publicando puros posts y contenido de valor. De hecho, tengo un newsletter muy bueno. Sorry, me tiré flores acá. Pero me lo dice mucha gente. Así que tengo un newsletter en LinkedIn. Posteo una vez a la semana contenidos de altísimo valor muy, muy cortos, ¿ya? Así que sobre tácticas, técnicas, desafíos sobre revenue. Así que me pueden seguir en LinkedIn. Búsquenme en LinkedIn, ese es el canal más importante. Le recomiendo a todos ir a revisar lo que tiene Diego arriba, porque muy buen material, súper sintetizado, súper claro, súper profundo al mismo tiempo. Yo lo empecé a seguir hace poco y estoy enamorado del conocimiento. Me hubiese encantado saber esto hace ya años atrás, pero Diego se demoró mucho, así que ahora hay que subirse a la micro, aprender de Diego. Eh, y bueno, y no es fácil encontrar disponible a un Diego Morey. O sea, un gallo que ha hecho escalar empresas de distinto tamaño, que ha pasado por todas, que tiene la experiencia, que la ha cagado en muchas cosas, eso vale mucha plata. Y tener una masterclass que está a un costo muy accesible, tener el conocimiento semanal que está lanzando con el newsletter está increíble. Así que Diego, agradecido por todo lo que está diciendo. Espero que esto le haya servido a todos los que están escuchándonos. Comenten abajo qué les pareció. Comenten a quién le gustaría que estuviera en el podcast de Diego, de Revenue, para inspirarlo también. Y nos vemos en un próximo capítulo, queridos. Diego, ¿cómo te vas? Me voy feliz, muy agradecido de haber participado acá. La verdad es que la invitación la diste tú, Javier. Síganme,
Yo voy a estar publicando todo el contenido. Mi propósito acá es ayudar a todas las empresas B2B a cumplir esto a través del revenue. Así que estamos todos en contacto. Buenísimo, queridos. Nos vemos. Chao. Bueno, queridos, gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que hayan aprovechado esta conversación. Antes de irte, porfa, cuéntame en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. De tal manera que valga la pena todo el esfuerzo trabajando por este calor. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.